Primero lo primero, con Eduardo Battaglia. Ayer te contaba acerca de lo que tiene preparado el gobierno, que sería formalmente salir de la Organización Mundial de la Salud, la búsqueda de una reforma del sistema sanitario, trabajando más en la prevención que en reparar enfermedades. Y en las últimas horas nos enteramos del apoyo y el alineamiento con los Estados Unidos en función de formar una OMS paralela, una Organización Mundial de la Salud en la que estarían Estados Unidos, Argentina y los que se vayan sumando. En línea está el doctor Claudio Santamaría y como médico nos va a ayudar a pensar todas estas cosas que te acabo de comentar. Doctor, buen día. Eduardo Battaglia aquí en Millennium. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien, tanto tiempo. Un gusto tenerte al aire. Claudio, contame, vamos por partes. ¿Qué significa que Argentina haya formado parte de la OMS y qué significa dar un paso al costado? Mira, creo que la decisión del gobierno argentino y sobre todo el Ministerio de Salud y del presidente de salir de la OMS después de la pandemia que hemos pasado de COVID y cuando la OMS acaba de preparar con todos los países miembros un plan contra la pandemia que incluye asistencia, vacunas, medicamentos, me parece que no es oportuno. El presidente Milei sigue la política del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que se va de la OMS, como bien vos decís, y que tiene una política y un secretario de salud que estuvo en la Argentina, Robert Kennedy, muy controvertido porque no cree en las vacunas, y en Estados Unidos acaban de cerrar el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, y sacarle subvención a la investigación, lo que va a convertir a los Estados Unidos, en vez de ser el país líder junto con Europa en la investigación científica y en adelantos, va a producir un retraso en la ciencia sin precedentes. No me parece oportuno que Argentina salga de la OMS porque no tenemos los recursos para armar una OMS paralela, como vos comentás, que ha trascendido, y me parece que la ayuda en países, más allá que a veces la OMS se ha equivocado en políticas, sigue siendo un recurso para tener vacunas a bajo precio, de calidad, y hay políticas sanitarias internacionales. Hoy con un avión cualquier enfermedad llega a cualquier país en pocas horas y me parece que en eso deberíamos todos tener un criterio en común. Hay una frase que me quedó grabada, le pertenece al secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., tenemos que cambiar el paradigma, debemos tener mejor información en vez de controles totalitarios, refiriéndose a la OMS. La OMS durante la pandemia, la verdad que ha tenido políticas que han sido por ahí más políticas que científicas. O sea, hubo algunas medidas criticables, digamos. Sí, hubo medidas criticables y algunas medidas a destiempo. Nos hemos encerrado. Ahora, el COVID sigue siendo una pandemia, por supuesto, de menor escala. Te doy dos datos de Estados Unidos de hoy. En plena pandemia morían 25.000 personas por semana en Estados Unidos y hoy están muriendo 350. La diferencia es enorme. Pero la epidemia del COVID, la pandemia del COVID, fue monstruosa, la humanidad no estaba preparada, tuvimos que hacer planes todos y nos cambió la vida a todos y dejó marcas que nos va a costar mucho tiempo restablecer la salud, pero sin duda me parece que en la OMS siguen estando los científicos que pueden dar, sin duda tiene que haber una revisión, eso me parece muy bien, pero me parece que tenemos que buscar el conocimiento que tienen los mejores científicos de todo el mundo. Bien, doctor, en relación a lo que anunció la provincia de Tucumán a través de su Ministerio de Salud Pública, han afirmado que es obligatorio, es una disposición, como ocurría en tiempos de pandemia, han afirmado que es obligatorio el uso del barbijo o el tapaboca y el cobertor de nariz en los espacios cerrados, en hospitales, tanto para pacientes como el personal médico, porque entienden que hay un brote intenso de enfermedades respiratorias. ¿Cómo ve la medida? Mira, la verdad que la veo bien en Tucumán. Cualquiera que nos está escuchando, Eduardo, y en los trabajos, el 20, el 10 o el 30% de la población, de los trabajos, de las escuelas, de las universidades,
al viajar en colectivo o tren, hay una epidemia por la época, por el otoño. Hoy en realidad empiezan los fríos fuertes y hay una ola de frío que se avecina, y el barbijo sin duda ha sido una medida de prevención fácil, así como el lavado de manos, la ventilación, lo que hemos aprendido. Y Tucumán me parece que en este caso ha sido pionera, que en los espacios privados donde los virus respiratorios se contagian más, el barbijo sigue siendo una medida simple de prevención y disminuye la cantidad de contagios. Sería muy bueno que en el transporte público, que en las escuelas o en los lugares cerrados, para evitar el contagio de enfermedades e infecciones, que está creciendo también en la Argentina, no solo en Tucumán, pasa en la capital federal, en el conurbano bonaerense, el uso del barbijo siempre disminuye la cantidad. Y hay 3 grupos prioritarios. Uno en los chicos, que hay bronquiolitis, y eso se evita el contagio con el barbijo. Hay un grupo de gente joven que no se vacunó contra el COVID ni contra la gripe, y ni hablar en el tercer grupo más que corre más riesgo, Eduardo, que son los mayores de 65 o 70 años, donde hay una gripe, una enfermedad respiratoria, puede causar internación y muchas veces la muerte. Bien. Vuelvo al tema de la visita de Robert Kennedy Jr. para hablar de medicamentos, porque hay algo que sucedió que me parece que no hay que pasarlo por alto. En las charlas que mantuvieron con el gobierno argentino a través de Mario Lugones, el ministro de Salud, se habló de la posibilidad de ampliar la producción de medicamentos genéricos en la Argentina. ¿Es un tema prioritario ese? Sí, ese es un tema prioritario. La verdad que Argentina necesita tener más medicamentos para que bajen los costos, que son muy elevados, y sería muy bueno que, así como producimos algunas vacunas, sigamos aumentando la producción de diferentes vacunas. El país pierde muchos dólares en compra de medicamentos, y el ministerio, con esta visita que vos decís del secretario de Salud, van a revisar la aprobación de nuevos medicamentos, y han establecido convenios para que tengamos patentes para poder producir en Argentina medicamentos y vacunas, que me parece una de las claves más importantes. Si hay 2 medidas a nivel mundial que mejoraron la calidad de vida y hacen que nuestra vida pueda tener 70, 80 años, nuestros abuelos tenían una sobrevida de 30, 40 años cuando más, duplicamos en casi un siglo, y tiene que ver con el agua potable y con las vacunas, las 2 medidas más importantes de salud pública a nivel general. Bueno, mira, con esto que acabas de decir, solamente nos introdujiste en el tema que quiero tocar, y es que con agua potable, con los cuidados sanitarios correspondientes, ¿no?, logrando que la población tenga los servicios básicos, y con vacunación se está trabajando en prevención directamente, porque entre las cosas que propone innovar el ministro Lugones, impulsa una transformación estructural, y vos me dirás si esto es sencillo de hacer, que busca dejar atrás el esquema centrado en reparar enfermedades, es decir, en la cura, para pasar a un modelo preventivo, basado en la evidencia científica y con foco en el ciudadano. ¿Cómo se logra esto? Digo, porque como enunciado está perfecto, ¿no? ¿Cómo se logra? ¿Esto es más presupuesto? ¿Es trabajar más en las campañas? Vos decís algo muy importante, Eduardo. ¿Cómo se logra? El enunciado está muy bien, que en vez de atender la enfermedad, que es el esquema sanitario que ha tenido la Argentina, hagamos prevención y digamos, hagamos promoción de la salud. Y en eso se basa que van a tratar de que los alimentos sean más sanos, que no tengan aditivos, que no tengan exceso de sal o exceso de grasa, y van a tratar de esto de aprobar los medicamentos y producirlos. Ahora, claramente la salud de la Argentina está deteriorada. Solo cuento un ejemplo que todos conocemos: un residente de primer año del Hospital Garrahan, el hospital más importante que atiende los chicos con cáncer y todas las patologías más importantes de la niñez, gana 800.000 pesos. El deterioro que hay por falta de inversión y de cuidado del personal sanitario después de la pandemia ha crecido en los últimos años, no es un problema nuevo, pero se ha agudizado. Me preocupa el cambio. En teoría está muy bien, y que enfoquemos que sea más salud y menos enfermedad también. Me preocupa que pasa en la transición, y mientras tanto, hoy cualquier ciudadano para conseguir un turno médico tarda semanas o meses, y los medicamentos muchos pacientes no los pueden comprar.
y el presupuesto que hay para salud es muy bajo. Está bueno que tengamos superávit comercial, que baje la inflación, todo eso está bien. Ahora, un médico residente, un pediatra, estamos perdiendo profesionales y no va a haber quien atienda porque lo que le pagamos no alcanza. Se están yendo los profesionales a otras fuentes de trabajo o a otros países. La verdad que es un problema, vos planteaste muy importante. La idea está muy bien y nadie puede dejar de aplaudir la decisión. El problema es cómo se hace y cómo se lleva a la práctica en un país que tenemos problemas de nutrición y problemas de acceso a la salud. Y te cuento un detalle, podríamos hacer prevención y promoción de la salud. Tenemos a todos los niños y adolescentes, 14 años en el sistema de educación, el primario, el secundario, sí, y no le damos una clase de cómo comer, lo único que ha mejorado es la educación sexual en la escuela, pero digamos, no hay promoción de la salud. Perdemos una oportunidad como país. Mirá, creo que diste quizá en el comienzo o en la primera medida del cambio, ¿no? Si queremos ir hacia ese esquema o sistema de prevención de enfermedades, teniendo a los chicos en las aulas, yo creo que no hay mejor manera, ¿no? Convocando especialistas, no sé, después se articulará de la manera que corresponda, pero con los chicos en las escuelas me parece que es vital hablar de la alimentación, ¿no? Como punto de partida. Hoy si en las escuelas, en el jardín, en el primario, en el secundario, diéramos a los chicos cómo elegir alimentos sanos, cómo tener hábitos de higiene, hacer actividad física, la importancia de dormir, la importancia del control médico anual, el tema de las relaciones sociales, sin duda habría más salud en la Argentina y menos enfermedad. Y también tiene que haber acompañamiento de políticas socioeconómicas. Todos los que trabajamos y tenemos la suerte de salir a la calle para ganarnos el pan, vemos que cada vez hay más gente que vive en la calle y el deterioro de la salud que se ve por falta de salud mental, por falta de recursos, por falta de vivienda, la verdad que es cada día más preocupante, Eduardo. Claudio, gracias por hablar con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes y me alegra escucharte nuevamente. Te mando un gran abrazo y buena semana para todos. Fuerte abrazo. El doctor Claudio Santamaría, médico, para hablar de distintas cuestiones, me parecen todas ellas fundamentales. Digo, para construir cosas diferentes, para no seguir lamentándonos porque en el ámbito de la salud no tenemos a la población cubierta en su totalidad. Trabajar en prevención me parece uno de los puntos fundamentales. El tema es encontrar la vuelta y dar el primer paso.